Bienvenidos a un episodio más del podcast más feliz del mundo. Estamos como siempre los servidores Jimena Madrigal y Pablo Abarca, pero hoy traemos un invitado muy especial que de hecho ya ha sido parte del canal antes de siquiera empezar el podcast. Es como el Tom Bomba desde el canal. Juan Diego, ¿verdad? Que es un sindicalista importantísimo, una figura muy importante en realidad del movimiento de trabajadores y de estudiantes, históricamente incluso podríamos afirmar. Así que muchísimas gracias por venir hoy. Muchas gracias por la invitación, Jimena y Pablo. Bueno, para comentarles, el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema de realidad nacional que nos está impactando muchísimo, no solamente pues a nosotros aquí sentados, sino en general al movimiento estudiantil, a los trabajadores de Costa Rica, ¿verdad? Y en general al pueblo económicamente vulnerable, ¿verdad? Que está en este momento, pues valga la redundancia, viendo vulnerabilizado sus derechos constitucionales como costarricenses en el sector de educación. Sí, hoy vamos a estar hablando sobre la ministra de Educación, Caterina Müller. Caterina Müller es una figura que realmente a nivel nacional poco se conocía, tiene su trayectoria de trabajo principalmente en temas de relaciones internacionales, ONGs e incluso casualmente, igual que el presidente de Costa Rica, también trabajó para el Banco Mundial, ¿verdad? Entonces podemos decir que realmente sí representa como uno de estos cuadros de la nueva burguesía, principalmente aliada al capital transnacional y que, como vamos a evidenciar a lo largo de esta discusión, evidentemente ella se está oponiendo a lo que ya constitucionalmente tenemos los costarricenses, que es un Estado social de derecho. Ella es uno de los agentes que está destruyendo nuestro Estado social de derecho. Podemos hablar de que Caterina Müller, a pesar de que sea la ministra de Educación Pública, tiene conexiones familiares importantísimas, su hermano y más, que son parte de juntas directivas de universidades privadas y que, pues a pesar de que técnicamente no sea ella, su familia sí tiene intereses financieros de que se desfinancie la educación superior pública. Y pues esto es parte de lo que vamos a discutir el día de hoy, porque específicamente lo que está sucediendo se parte en dos lados. Por un lado tenemos la moción de censura que el plenario, la Asamblea Legislativa costarricense le aplica por gran mayoría en realidad de sus asistentes. Es que una persona que no conoce el sistema educativo costarricense no lo puede manejar. Si no lo conoce, no debería de estarlo liderando. Ellos le reclaman que en los años de su gestión la educación pública de Costa Rica se ha deteriorado considerablemente y hoy en día, por suerte, tenemos aquí no solamente un economista, sino un educador que nos pueden hablar no solamente de los datos más globales de cómo está la educación costarricense, sino que también tenemos a un profesor que nos puede hablar de cómo se vive esta situación en las aulas, ¿verdad? Con los estudiantes, con los padres, con las mismas instalaciones, con los salarios y demás, ¿verdad? Entonces, empecemos por ahí, ¿verdad? Porque después vamos a hablar del Fondo de Educación Superior y vamos a hablar de también estos discursos nefastos contra el Estado Social de Derecho que estamos viendo de este gabinete. Pero bueno, empecemos entonces con la información de hecho que nos trae Pablo sobre, de nuevo, los datos globales de cómo está la educación en Costa Rica. Sí, claro. Bueno, Jimena, haciendo un pequeño estudio, como hacemos siempre antes de crear lo que es el podcast, vemos que efectivamente el gasto público en educación como porcentaje del Producto Interno Bruto, esto es una medida muy común que se utiliza. El PIB es realmente la producción nacional, es decir, cuánto se produce todos cuando nos levantamos de la mañana, desde las 5:30 de la mañana hasta que se cierra el día. ¿Qué creación material es la que nosotros generamos? Esa riqueza es lo que se le llama Producto Interno Bruto. Entonces, cuando nosotros decimos cuánto de la educación representa el Producto Interno Bruto, estamos diciendo cuánto del total de la riqueza que producimos es designada a la educación como tal. Entonces, una de las cuestiones que se está discutiendo el día de hoy o actualmente en Costa Rica es en efecto la distribución del Producto Interno Bruto en educación, en los sectores primarios, secundarios y lo que es efectos de universidad también. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Bueno, estamos encontrando la designación de educación o la designación del recurso para la educación de más pequeño, por decirlo así, de los últimos 10 años. Es decir, estamos designando alrededor de un 6% del Producto Interno Bruto a lo que es la educación, cuando constitucionalmente se le debe designar el 8% de la educación. Esto es una cuestión que también, indigna un poco.
más que ver que estamos siendo desfinanciados al efectos de la educación, pues también nos damos cuenta que lo que es todo el andamiaje social está viéndose desfinanciado. Y vemos al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, con bombos y platillos, dándole a la noticia al país de que tenemos superávits, es decir, tenemos plata que sobra supuestamente, técnicamente. Y eso no es cierto porque estamos viendo cómo se desfinancian cosas como la educación o cómo se financia el total del sector de ayuda social, como FODESAP, por ejemplo. Entonces, nos presentan un ambiente que no es el real. Una de las cuestiones es ese desfinanciamiento en la educación pública, como les estoy comentando, y otra de las cuestiones que traía a colación el día de hoy, que después iré profundizando, es cuánto aporta la educación a la producción. Una de las cuestiones que tenemos nosotros los economistas es poder determinar entre trabajadores, maquinaria, cuánto de eso le aporta a la riqueza material, cuánto de la maquinaria o cuánto de las personas aporta a la producción. Uno de los apartados de ese análisis es determinar cuánto le aporta la educación, el conocimiento. Es decir, si tenemos gente que llega escasamente a secundaria, entonces cuánto de ese conocimiento le aporta cualquier actividad que ellos hagan. Si tenemos gente que supera la universidad, cuánto de ese conocimiento aporta a la producción en total. Entonces, partiendo de esa premisa, y este va a ser el calculito con el cual vamos a después ahondar un poco más, gente, en los periodos de los 60s y los 70s, la educación aportaba alrededor de un 38% de la riqueza. Es decir, la gente educada, su cabeza, su educación, aportaba un 38% de la riqueza. Es decir, de nuevo, si soy una persona estudiada y me pongo a hacer cualquier cosa, pues por mis estudios y por mi formación, pues voy a poder hacer esa actividad de una forma más fácil, por decirlo así. Ese conocimiento aportaba un 38% a la producción, el saber, formas técnicas, formas de mayor desarrollo para la producción como tal. Ahora, ¿qué estamos viendo? Para el 2014, que es el estudio que traigo, un poco desfasado, ¿no? Pero son los que hay, los que podemos utilizar para discutir al respecto. Pasamos de un 38 a 1.95. 1.95. O sea, 1.95. De nuevo, gente, porque esto es algo un poco engorroso, pero quiero que les quede en la cabeza qué es lo que les estoy diciendo, cuál es el dato que les estoy traduciendo. Les estoy diciendo, ok, entre más estudiados seamos, más complejo es la respuesta que podemos dar ante los problemas. Es la respuesta que podemos dar ante cualquier trabajo. Entre más complejidad, más estudio tengamos, pues entonces podemos llegar a la respuesta más facilito, por decirlo así. Eso significa que antes éramos gente muy avispada, por decirlo así, y representaba un 38% de nuestra riqueza, ese ser personas formadas, y pasamos a 1.95. Esto es un estudio de la Universidad de Costa Rica, el tipo que lo hace se llama Alejandro Abarca, es un estudio que elabora para el Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Cualquier persona que diga, mira, estamos pasando 38.37 a 1.85, este tipo está hablando pura paja, pues yo les invito, si necesitan el trabajo, está en la red, y si quieren, en la parte de comentarios me lo hacen saber y yo con mucho gusto se los proporciono. Pero esto es el preludio para decirles a ustedes, en efecto, esta ministra está haciendo mal las cosas, hay una mala distribución del Producto Interno Bruto en torno a educación, constitucionalmente debería de ser el 8%, estamos irrespetando, o nuestros hacedores de política están irrespetando la constitución política, y al mismo tiempo pues lo vemos con resultados, ¿no? Un aporte de 38 a 1.5. Sí, de hecho es interesante que lo mencioné, es porque evidentemente esto es de 2014, o sea, hace 10 años. Quiere decir que a pesar de que vemos que Caterina Müller es una persona que evidentemente, y por la misma censura del plenario lo podemos evidenciar, está acelerando este proceso, ¿verdad?, de desfinanciamiento de un sector tan importante como la educación, no es un fenómeno nuevo. Al contrario, parece ser una tendencia que, si no me equivoco, se empieza a evidenciar a partir de los 90s en este país, ¿verdad?, los 80s en este país. Entonces, es decir, que Caterina Müller, igual que Rodrigo Chávez, no es un tema de ni siquiera personificar el problema, es un problema que venimos arrastrando desde hace bastante tiempo, pero que esta mujer lo que es básicamente pues es una persona que viene a acelerar estos problemas. Eso es lo que estoy entendiendo. Sí, es básicamente un esbirro de una cuestión estructural. Es decir, no malinterpretemos pensar
que cuando vemos nombres de personas, ellos son los que hacen las cosas. Esto va más allá. Hay una estructura histórica que determina la forma de administrar los recursos. La introducción de los planes de reestructuración económica desde los 80 en adelante evidencian un desmantelamiento de lo que es la educación en este país. Y a pesar de eso, estamos mejor que muchos en la región. Por supuesto. Y eso también es hasta cierto punto triste. Claro. Es triste. Es triste saberlo. Otro de los datos que quisiera compartir con ustedes es en efecto lo que son las pruebas PISA. Las pruebas PISA son una prueba internacional que intenta medir la forma en la que las naciones educan a su gente, y para poder hacer una comparabilidad entre naciones, pues se inventa esta prueba PISA, en la cual Costa Rica, disminuye su posición pasando de estar en el puesto 36 a pasar a estar en el puesto 185. Entonces bajamos efectivamente muchísimo, y una de las cuestiones o contextos que podemos ver y por los cuales se le reclama a esta señora es que en efecto el Estado de la Nación es escrito con S, porque estamos viendo resultados verdaderamente paupérrimos. Entonces, recapitulando, internacionalmente estamos mal, hay un desfinanciamiento proporciones PIB, hay un desconocimiento de la Constitución en tanto a la designación presupuestaria, y al mismo tiempo, pues no, estamos viendo que el aporte que daba el conocimiento a la producción disminuye vertiginosamente de un 38% los 60s y los 70s, a equivaler 1.85 para el 2008-2014. Antes de pasar a Juan Diego, sí me gustaría agregar, de punto de vista, ya que estamos hablando de datos históricos, que esto es una lástima y es un atentado contra los valores patrios costarricenses, puesto que desde finales del siglo XIX Costa Rica ha sido pionera a nivel regional, incluso a nivel continental, en toda la materia de educación, empezando porque fue el primer país, sí, puede ser hasta perfectamente el continente, que garantizó a todos sus ciudadanos, hombres y mujeres, indiferentemente de su clase social, una educación gratuita. Y fuimos pioneros en la educación pública superior, y fuimos pioneros en otro montón de cosas, como también la apertura de diferentes colegios en los 70s. Entonces, nada más para indicar que para mí, espero que eso sea un sentimiento compartido, este gobierno y los últimos gobiernos han representado un atentado contra los valores costarricenses más tradicionales, y que esos son los valores que realmente han diferenciado el estilo de vida del costarricense al resto de la región, especialmente Centroamérica. Ahora sí, Juan Diego, disculpa por todo, me gustaría saber, con todo lo que hemos dicho, como profesor, ¿cuál es tu posición? Yo desde mi realidad, digamos, como educador, que ya tengo 24 años de ejercer la docencia, principalmente en zonas urbanas marginadas, zonas rurales, reserva indígena. He trabajado en prácticamente todos los proyectos de educación abierta, he trabajado en lo que se llamó Nuevas Oportunidades, que primero se llamó telesecundaria, estoy trabajando en académico en este momento. Lo que puedo ver en este periodo, digamos, de mi vida como educador es básicamente lo que Pablo viene a hablarnos en datos, ¿verdad? Una educación que cada vez menos se vincula a un proceso de transformación social, pero yo sí enfocaría mucho mi intervención en que esto no es, digamos, un devenir histórico casual, no, aquí hay que partir de hechos concretos, ¿verdad? Inclusive el axioma de que la educación dominante, la educación que necesita la clase dominante, ¿cierto? Es el hecho fundamental que nos ayuda a entender que esto tiene una intencionalidad política e histórica, ¿verdad? Mientras surgió en nuestro país una burguesía que necesitaba una clase trabajadora con un nivel de preparación, porque estábamos en un proceso de desarrollo hacia adentro, que se necesitaba el desarrollo o el surgimiento de una clase obrera tecnificada, ¿sí? Se necesitaba que existiera también una clase trabajadora que accediera a la educación superior, porque estábamos ante un avance de un proyecto de Estado benefactor. La educación pública da un salto enorme, ¿verdad? Tanto la primaria, secundaria técnica y principalmente la educación superior, ¿verdad? Con nuestras 4 universidades públicas. Hoy lo que podemos percibir, ¿verdad? Que es el producto, digamos, ya es la excrescencia de todo el proceso que inicia con el desmontaje del Estado benefactor y que tiene que ver con la desactivación de la capacidad soberana del Estado costarricense de plantearse un proyecto nacional, sino lo que le estamos viendo es claramente un proyecto que viene
desde los organismos financieros internacionales, ¿no? Viene desde el Banco Mundial, viene desde la OCDE, viene desde el Fondo Monetario Internacional, viene desde los organismos imperialistas y, primero que todo, niega la necesidad de un proyecto educativo basado en las necesidades de la nación costarricense, ¿sí? Lo que vimos con digamos, la política educativa en la pandemia fue las guías de trabajo autónomo, las llamadas GTA, ¿sí? Que los huilillas vacilaban que era Grand Theft Auto, ¿verdad? Las GTA, que los carajillos lo que hacían era copiársela toda, ¿verdad? Ahora tenemos muchachos que llegan al cuarto ciclo, a décimo, undécimo, que no te saben factorizar, sí. No te saben nada de eso. ¿Por qué? Porque no tuvieron ese proceso. Un axioma fundamental de la educación es que es progresiva, ¿cierto? Y es dialéctica, debe saber brincar de los procesos de contradicción. Y hay un gran vacío aquí, ¿sí? ¿Producto de quién? De la otra cabeza de esta serpiente bicéfala, que era el progresismo del PAC, ¿no? ¿Cierto? Que es este juego en el que nos tiene, que nosotros no somos progres, somos más derechosos, pero en realidad ¿de dónde viene Rodrigo Chávez? ¿Sí? Viene de ser ministro de su odiado Carlos Alvarado. Son exactamente lo mismo. Entonces, yo diría que sí, la crisis de la educación es emergencia nacional, ¿sí? Hay un gran vacío que no permite a los estudiantes, digamos, acceder a nuevos conocimientos porque hay falencias estructurales en su forma de concebir su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y yo enfatizaría mucho en que el gran dilema es que veníamos mal y, como se dice en nuestro pueblo, éramos muchos y parió la suegra, ¿verdad? Pusieron realmente a la peor, ¿ya? ¿Cierto? Pusieron a una tipa que ni siquiera tiene una política educativa clara, ¿sí? Que ni siquiera tiene, una capacidad de generar política a partir del discurso, sino que básicamente ofende la inteligencia de los costarricenses, ¿sí? Ofende la inteligencia de los educadores, nos considera mano de obra barata que debe prácticamente acatar, ¿sí? Cada tontería que puede salir de ese Ministerio de Educación, ¿cierto? Obviamente los cuadros técnicos dentro del MEP no pueden hablar de cómo se les está obligando a hacer que el ministerio entre en caos con los pagos, ¿sí? Con las asesorías, con los supervisores, porque tienen miedo, ¿sí? Porque si nosotros sufrimos persecución sindical y todo esto, en el ministerio es totalmente un hecho, ¿verdad? Que no se puede decir, pero la crisis de la educación es en este momento emergencia nacional, ¿sí? Yo terminaría, creo que es un argumento que nos permitiría generar la discusión, que este gobierno es un gobierno ese gobierno es simple y sencillamente los representantes del capital financiero internacional sin ningún tipo de interés por generar un proyecto de país, de ahí el hecho de que no tengan ningún interés por avanzar en la educación, porque no ocupan mano de obra, ¿cierto? Lo que ocupan es una masa de gente, ¿sí? Una masa de gente sin ningún tipo de conocimiento que se dedique prácticamente a sobrevivir. Estamos ante un Estado fallido. Su perspectiva es un Estado fallido, por ahí lo diría. No, y aprovechando lo que dice el compañero, porque, se traen datos, y lo que más me gusta es ver que el discurso de la realidad no necesita el dato, y aún así está diciendo lo que es, ¿verdad? Bueno, el compañero argumenta que en efecto hay una cuestión que es la división social del trabajo, es la forma en la que nos organizamos todos para poder producir. Van a haber escalafones distintos, es decir, desde el carpintero, la persona que corta el césped, hasta la persona que está calculando, los satélites en Júpiter, Franklin Chan, todos nos dividimos en una misma masa social de un país, y esa división de oficios le llamamos división social del trabajo. ¿Qué está sucediendo con esto? Bueno, que quienes están tomando la decisión de cuál es la chamba de cada quien antes de que nazcan son sectores externos. Es decir, aquí estamos condenando personas que muy bien podrían ser actores, actrices, astronautas, muchísimas ocupaciones que vienen de la vocación están siendo sobrepasadas por una división social del trabajo ya preestablecida o predeterminada. Y muy bien lo dice el compañero, muy bien dice, ¿qué ocupan estos gustos y preferencias de inversor internacional? ¿Qué necesitan? Bueno, nos estamos dando cuenta que hasta el momento, de acuerdo a
lo que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Costa Rica, pues que en efecto tan solo un 24% del total de las personas ocupadas en este país para el primer trimestre de este año, tan solo un 24% tienen un título universitario. Pero ¿quiénes entonces, de qué se divide la sociedad costarricense? Bueno, la sociedad costarricense tiene secundaria incompleta y secundaria completa, o sea, pongámosle secundaria totalmente, alrededor de lo que podría ser un 39%. Lo demás sigue primaria incompleta, un 6%, primaria completa, un 21%, pero ubiquémonos el grosso o el tracto de mayor proporción se ubican entre secundaria incompleta y secundaria completa. ¿Por qué? Porque ahorita la división social del trabajo no necesita personas universitarias, porque ahora la división social del trabajo necesita personas técnicas, porque ahora la división social del trabajo necesita personas para nada pensantes, autómatas, que tengan cierto tipo de oficios en específico, que el INA abra inglés para todos y trabajar en zonas francas. Y eso es lo que nosotros estamos viendo también en el discurso de la ministra, y ahí yo les tiro la bola a ustedes para que me argumenten y me rellenen lo que voy a decir. Ella está teniendo una lucha tendenciosa con la educación superior, algo que históricamente nunca se había visto en este país, y quienes me conocen y saben de este tipo de cosas saben que uno siempre ha estado peleando por el FES desde hace muchísimo tiempo, y lo que podemos ver es algo extrañísimo. Es la ministra de Educación diciendo: desfinancien la universidad, necesitamos los recursos de la universidad. ¿Qué es lo que nos está condenando? A una división social del trabajo donde las personas no tengan universidad, sino que se concentren en tener secundaria. ¿Y a eso a quién le sirve si no es al capital extranjero inversor? Claro. ¿Que demanda qué? Gente que sabe hablar inglés. No solo gente que sabe hablar inglés, de hecho, sí, la empresa de servicios es importante en este país, pero creo que el hecho de que el capital internacional, los inversores internacionales estén hablando de hacer un nuevo Silicon Valley aquí para crear semiconductores, ¿verdad? Bueno, eso ya nos dice mucho, que quieren trabajo de fábrica calificado en tema de, como decís vos, secundaria. Pero no hace falta que un trabajador de fábrica que maneja máquinas tenga un título universitario ni que se desarrolle en ese sentido. De hecho, a ver, aquí nos volvemos a la dialéctica de clases, estados e imperios. Estamos hablando de que existe una clase dominante que en este momento está adecuando su fuerza de trabajo a sus intereses, ¿verdad? Incluso una clase dominante que se encuentra en pugna, como lo podemos ver en esta lucha que existe con las universidades, con el Congreso y la administración oficial. Pero diciendo eso, también a nivel de imperios, a nivel de qué forma el capital financiero, el capital transnacional puede utilizar la mano de obra calificada, porque incluso a nivel de secundaria Costa Rica es absolutamente calificada a nivel de la región, pero barata, ¿verdad? Eso es lo que, o sea, a ver, existe una contradicción en que realmente el 25% de la población nos suena poquito a nosotros, es mucho a nivel regional. Pues no estamos hablando de que en Nicaragua yo creo que ni el 10% de la población logra acceder a la educación superior, ¿verdad? Para que tengamos esos datos. Entonces, frente a eso, sí, queremos mano de obra calificada, pero barata. O sea, sí, claro, que pueda trabajar y sepa manejar tecnología avanzada, pero que no la cree, que no sean los científicos, que no puedan dejarse la ciencia y la inteligencia detrás de esto. ¿Por qué? Porque no le sirve que Costa Rica tenga una cierta independencia en ese sentido, sino que siga siendo dependiente de la tecnología y de la ciencia que viene desde el imperio. O sea, la división social del trabajo no se limita nada más a los carpinteros, maestras y demás del país, sino que hay una división internacional del trabajo que nos define: ustedes son los pobres, ustedes son el tercer mundo, ustedes merecen vivir en la desigualdad y en la política mierda, por no tener otra palabra. Bueno, yo como complementando un poco lo que ustedes están discutiendo, me parece a mí que estamos ante un modelo, digamos, que el neoliberalismo para mí es una cuestión que deberíamos como discutir, más que un sistema económico, es un sistema mundo, es una nueva visión de la realidad, ¿cierto? De un capitalismo improductivo, ¿verdad? Con grandes sectores que deben ser básicamente anexos de un desarrollo, digamos, de macrocefalia, de centro y periferia. Entonces el neoliberalismo más que todo crea una visión de mundo, ¿no? Y crea un tipo de individuo que después, o sea, uno se pone a pensar, ¿cómo un trabajador va a votar mi ley? ¿Cierto?
¿Cómo un trabajador argentino puede votar a un tipo que le está diciendo usted merece ser pobre y debe morir para que mis cifras encajen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya fue sometido a una doctrina de shock que le hace pensar así. Sí, esto es así, o sea, básicamente la sociedad debe ser moldeada. Eso se llama ingeniería social, ¿sí? Esto es la doctrina de shock. Entonces, más allá de hechos concretos, sí, que son importantes analizarlos, hay que profundizar en cuál es el proyecto neoliberal y cómo Chávez y su séquito de improvisados, ¿verdad? Que como vos decías ahora, vienen de partidos turecas, reciclan uno, lo meten acá, ¿verdad? Esto es una mazamorra de individuos, ¿verdad? Sin ningún tipo de historia política. Ni ¿sí? estructura. Ni estructura, ni nada de eso. Es un gran problema para perpetuarse en el poder, no tiene estructura. Vienen y plantean un proyecto, pero es un proyecto, es un proyecto necrófilo. ¿En qué sentido es un proyecto necrófilo? En que viene a destruir todo lo que dio vida a la nación, ¿cierto? Porque es una cosa que uno, desde la cívica, ¿verdad? Bueno, los buenos profesores, ¿verdad? Los demás creen que educación cívica simple y sencillamente es pegar banderas y todo esto. No, es cómo se construye la nación. La nación es material, es concreta, ¿cierto? Nuestra sociedad costarricense no tuvo guerras civiles, ¿sí? Logró, por lo menos del 48 para hasta acá, ¿cierto? Llegó a tener una estabilidad frente a Centroamérica que se mataba, ¿sí? Porque tuvimos 3 pilares fundamentales: la educación pública, la salud, el sistema de salud y las garantías sociales. Si nos damos cuenta, esos son los 3 pilares que construyeron la nación costarricense. ¿Sí? Ahí yo entraría como en crisis de que si somos muy buenos, muy felices, que si el ejército, toda esta cuestión. Para mí, lo que construyó la nación fueron esos 3 pilares. Y si nos damos cuenta, compañeros y compañeras, ¿hacia dónde apunta el proyecto neoliberal? Contra esos 3 pilares. Correcto. ¿Ya? ¿Sí? La jornada 4.3, desmontar toda la conquista que fueron los derechos sociales y laborales de la clase trabajadora. ¿Sí? Desfinanciar a la caja. 3 billones de colones le debe el Estado a la caja costarricense. Si quieren referéndum y que el pueblo vote, votemos si el Estado le paga a la caja el seguro. Ahí sí no, que el pueblo no vote. ¿Sí? Es una obligación. La gente está muriéndose en hospitales. Ajá. ¿Para qué? Para pagar el 30% a la deuda externa. ¿Qué país puede salir adelante pagando el 30%? Hay mucha gente desde el progresismo que habla de que debemos mejorar, que hay una crisis fiscal, que debemos mejorar nuestra recaudación. ¿Para qué? Para pagarle a estos delincuentes internacionales que es el Fondo Monetario. Podemos tener mejor recaudación si seguimos pagando deuda externa un 30%, no hay forma de salir adelante. Entonces, hay todo un planteamiento político e ideológico que se materializa en el gobierno de Chávez, que es por lo cual debemos plantear que estamos ante una emergencia nacional. Estamos ante un gobierno de usurpación, yo diría en este caso. No es un gobierno nacional. Correcto. Sí. También hay que reconocer, agarrando, digamos, lo que hemos hablado en esta primera parte, lo que sucedió con la negociación de CONARE, ¿verdad? Del Fondo Especial de Educación Superior. Básicamente eso es el fondo con el cual se mantiene la educación pública superior, o sea, universitaria, especialmente las 4 universidades más importantes del país, entre ellas la más importante de todas, la Universidad de Costa Rica. Más allá de críticas válidas que se pueden tener a la administración de dichos fondos, que son perfectamente válidas estas discusiones, se está poniendo en peligro mismo el mantenimiento de la institución como tal. Yo siempre, cuando hablo de este gobierno en específico, me traigo la analogía del hombre con la pierna quebrada. Usted ve a un hombre con la pierna quebrada y lo que trata es de arreglarle la pierna, no dispararle en la 100, a pesar de que técnicamente usted le dispara en la 100 y se acaba el problema, ¿verdad? Bueno, Rodrigo Chávez piensa que frente a un hombre con una pierna quebrada hay que dispararle en la 100 para que se acabe el problema. Eso no se soluciona nada. Entonces, diciendo esto, vamos a utilizar el caso de Caterina Müller como ejemplo. Ella va a negociar con CONARE y es interpelada por estudiantes mayores de edad de educación universitaria, que también son ciudadanos y que tienen el derecho a cuestionar a su ministra, ¿verdad? Y es interpelada de una forma brusca, como siempre se hace con cualquier ministro que no cumpla sus deberes constitucionales y no cumpla los mandatos constitucionales como ciudadanos costarricenses nos merecemos, ¿verdad? Entonces, frente a esa situación, Caterina Müller sale, y perdón por la expresión, cagada de risa, ¿verdad? Cagada de risa y ofendiendo también a los estudiantes, para luego llegar a sentarse frente a una cámara a jugar de víctima y agarrándose la oreja, que supuestamente algo malo le pasó y demás.
Aquí yo me atrevería a decir que podemos ver un ejemplo del circo mediático, el circo discursivo que se ha tornado la política costarricense, en donde nos hacen discutir sobre temas superfluos y estúpidos en lugar de aquellas cosas que realmente nos afectan a diario. Hablando del caso de Caterina Müller, sentada frente a una cámara con la desfachatez de tratar de poner al pueblo costarricense contra los rectores de las universidades públicas y contra sus estudiantes, porque resulta que ella como ministra es la representante de los intereses de los estudiantes y no está cumpliendo, y resulta que se pone a jugar de víctima. ¿Y cuál es toda la intención de este circo mediático? Bueno, decir que ella no quiere negociar con CONARE, o sea, renunciar a sus responsabilidades como ministra de Educación, renunciar a su curul, ¿verdad? Eso es realmente lo que está haciendo ella. Está haciendo una matáfula, está tratando de manipular al pueblo costarricense, que ya tiene cierta roncha acumulada desde hace unos años, ¿verdad? Con La Nación y otros periódicos de la burguesía que están tratando de poner al pueblo costarricense contra las instituciones que nos hicieron el pueblo costarricense, que somos hoy en día, ¿verdad? Y entonces lo utiliza como una punta, ¿verdad? Como un escalón para no cumplir su función, que es negociar el FES como se debe, que es hacer cumplir la Constitución, que es darle el 8% a la educación en general, que es negociar, por ejemplo, el fondo de la educación superior cada 5 años, y no se está cumpliendo. Voy a insistir que esto no empieza con Caterina Müller, pero Caterina Müller nos sirve el ejemplo perfecto de cómo los nuevos cuadros de la burguesía, de los nuevos partidos de la burguesía, están haciendo una lucha ideológica, donde no le interesa que el costarricense promedio le importe lo que realmente importa para el país, como la política económica, como el trabajo, como el desempleo, como la división social del trabajo, como lo estamos viendo, como la educación, como la salud, sino que le interesa que se preocupe por tonteras superficiales para que ellos puedan seguir haciendo lo que quieran con el poder y así manipularlos. Así que frente a esto, yo también le quiero ceder la palabra a Juan Diego, que de hecho tiene una discusión muy interesante. Muchas gracias. Yo lo quería como plantear en esos términos, ¿verdad? Como que construyamos una discusión donde logremos desmontar uno de los pilares fundamentales en los cuales se está construyendo hoy lo político, ¿verdad? Básicamente hay que entender una cosa: Chávez es un cuadro que viene alimentado, ¿verdad? Malito, pero es un cuadro que viene alimentado de todas estas nuevas derechas, ¿verdad? ¿Cierto? Milei, por ejemplo, Salvini en Italia, ¿verdad? Toda esa gente, y Trump, por supuesto, que me parece que es el cuadro más importante de ellos, que entienden una cosa. Hay algunos autores que los han llamado gramscianos de derecha, ¿verdad? Porque entienden que hay cierta autonomía de lo político, ¿no? Que si yo logro construir espacios políticos donde construyo un enemigo imaginario, ¿cierto? Sí, tengo a la gente, ¿sí?, vinculado a una teatralidad de la política. Entonces, tiene cierta autonomía, que en eso leen a Laclau, ¿verdad? Leen a Gramsci y lo logran utilizar para avanzar en su proyecto, ¿verdad? Ocupar un nuevo espacio donde hace 30 años los conservadores están muertos. Hoy se activan ¿en qué? Con un enemigo imaginario, el progresismo. Sí, entonces nosotros venimos a limpiar la nación de esta cosa, ¿verdad? Que es el progresismo y todo eso. Eso no existe. Sí, eso en la realidad no tiene nada que ver. La política estadounidense es clarísima en eso. Partido Demócrata y Republicano son exactamente una víbora con dos cabezas. Leer la biografía de Joe Biden es ver que es un carnicero y un asesino, ¿sí? Financiador del conflicto Irán-Contras, cuadro fundamental de la invasión a Irak, ¿sí? Sin embargo, se muestra como el progre, claro, ¿cierto? Mientras el otro es más terrorífico. Todo eso es una teatralidad. Eso es lo que se llama la autonomía de lo político. Y aquí lo están montando. Aquí, gente, ¿verdad? Como decía Pablo, primero se construye un ciudadano que ya no tiene educación y después dicen que Chávez es muy bueno. ¿Cierto? Pero usted llega y les dice, ¿qué han hecho? Dígame 2 cosas que haya hecho Chávez y no empezó hace 2 meses. ¿Sí? No te logran decir, les queda como, bueno, me parece. ¿Por qué? Porque es lo que se tira es el teatro. ¿Sí? Es lo que se tira son sus campañitas y su prensa diciendo que la nación es muy mala, ¿cierto? Entonces hay un discurso que hay que ir desmontando. ¿Sí? Básicamente, yo quisiera como ir tirando. Me gustaría como contribuir un poco a lo que vos estás diciendo. A ver, desde términos gramscianos, el Estado se divide en 2 cosas, gente, y eso es muy importante.
El Estado es toda herramienta que construye la sociedad como tal, educación, lo que vemos en la tele, en los periódicos, inclusive los dichos que tenemos en nuestro grupúsculo de amigos, viene construido a partir de un Estado. Ese Estado, claro. El Estado, para Gramsci y para la ciencia política, se divide entre dos tipos de sociedad: la sociedad civil y la sociedad política. La sociedad política son efectivamente los políticos que toman las decisiones, y la sociedad civil, chiquillos, somos nosotros, la gente común y corriente que anda por ahí. El asunto es que uno de los aspectos que podemos identificar en Chávez es que él se aleja de ser sociedad política y se intenta posicionar como sociedad civil. Y eso tiene sus contrastes. ¿Por qué? Porque él, a la hora de decir el gobierno, ayer estaba viendo de hecho las entrevistas o los programas que él tiene día con día y se ponen ahí, él llega y se levanta y dice, ahora el gobierno sí es del pueblo, el poder ejecutivo es del pueblo. Él está diciendo, el poder ejecutivo es de la sociedad civil, pero los demás poderes son de la sociedad política en la cual yo no estoy inmerso y son los cabrones de esta situación. Eso no es así. Él está manteniendo el discurso político que mantienen los políticos en elecciones, donde son, ay, yo no soy el hijo del propietario cafetalero, yo soy el chiquito que iba a recoger café como todo el mundo, entonces soy trabajador, soy humilde, de ahí vengo. Es decir, se intentan desligar, ¿verdad?, de esa sociedad política. Lo estamos viendo con Chávez, porque Chávez dice, yo no estoy pudiendo solucionar ninguna de las situaciones, la criminalidad que tenemos, la desigualdad económica que estamos viviendo y los faltantes educativos que estamos viviendo. No se comió la bronca, en ningún momento se ha comido la bronca. Nunca se comió la bronca, porque él sigue siendo, ¿qué? Sociedad civil. Él no es sociedad política, es decir, él no toma decisiones, porque no lo dejan siquiera. Entonces empieza a quitarse responsabilidad de la situación en la que estamos viviendo, gente, y ya tiene 2 años de gobernar, ¿verdad? Bueno, tiene ya bastante. Entonces no estamos viendo resultados, eso es lo que quería contar. Sí, una de las características de las nuevas derechas son esas, ¿verdad? Primero, la incorporación de lo plebeyo, ¿no? Lo podemos ver con Trump, ¿verdad? Es representante del redneck, del gringo, sí, hay una incorporación de lo plebeyo, hay una retoma de la política como conflicto, ¿cierto? Sí, o sea, la política tiene que ver con gritos, con insultos, ¿cierto? Hay una radicalización constante de la búsqueda de un enemigo externo, ¿sí? Pero uno podría decir que es cómo hacemos cuanta maroma mental sea necesaria para no decir el verdadero enemigo y la verdadera lucha. Por supuesto, ¿no? La lucha de clases. Sí. Veo, la derecha es importantísima en esto. Veo cómo hago con subterfugios mentales, ejemplos de lo que sea para dar de castas por allá, de problemas por otros, cuando el problema es la clase burguesa dominante, que ha sido la dominante. Son buenísimos. Entonces, bien. Sí, es básicamente, por eso se habla de una teatralidad, ¿verdad? O sea, usted ve las marionetas, pero la mano no. No me toque esto. ¿Ya? Esto nunca lo toque, ¿sí? Peléense las marionetas, ¿sí? El progre, el con, ¿cierto? Ajá, o este es facho, entonces muy facho, ¿verdad? Cuando llega el facho hay que unir a todos, pero no me toque la OTAN, ¿cierto? No me toque un proyecto nacional, no me toque independencia política, no me toque un proyecto educativo autónomo, eso no está en discusión, diría Galeano. Entonces, mis elementos de discusión, ¿verdad? Están rondando ahí, uno los escucha desde los aparatos ideológicos, ¿verdad? Del Estado. No sé, me tiro uno, ¿verdad? La universidad pública está llena de comunistas que construyen a un estudiante universitario súper rojo, que odia, que quiere uno. Por Dios, o sea, yo estuve, no me avergüenza decirlo, porque desde el primer año de la universidad trabajé, yo estuve 12 años en la Universidad de Costa Rica, y lo que conocí fueron remedos de profesores progres, ¿verdad? Muy cierto. A mí no me dieron nunca una clase de marxismo. No conocí, por ejemplo, la teoría anarquista desde la universidad. Uno vivía cagado más bien de que los profesores le dijeran que fuera marchas, ¿cierto? Donde sí hay ideologías en las escuelas sumamente claras de derecha. En las sí, Américas. Ahí sí, pero las universidades públicas jamás son cuevas de comunistas y todo esto. Es una mentira y una falacia. Es más, la universidad es una institución burguesa. Correcto. ¿Sí? Burguesa porque crea la clase, la mano de obra más capacitada que necesita el capital en cada una de sus etapas, con solo sus horarios y todo eso. Entonces,
ahí me gustaría como que entráramos en esa discusión. Lo más vulgar es progres, tuve yo de profesores. Sí, otro, los salarios de los catedráticos y funcionarios, los salarios altísimos, pasan por el presupuesto del FES. Eso es una mentira y es una falacia. Los salarios que yo detesto, ¿sí? Porque yo sería el primero en poner un referéndum o una ley porque se acaban esos salarios, de lujo, ¿sí? sí. Que son poquísimos, por cierto. Sí. Ajá, poquísimos. Sí, la gran exacto. mayoría de profesores universitarios, Sí, claro. compañeros míos, están trabajando medio tiempo en Y Turrialba, sin casa, en Limón, ¿sí? Viendo a ver qué agarran. Gente que se especializó, estudió, 6, 7, 8 años, hasta en el extranjero, y se está matando. De hecho, Y nadie lucha por los profesores interinos. El ¿sí? 70% de los profesores de la Universidad de Costa Rica son interinos, y eso implica que, por ejemplo, medio tiempo, ¿no? Durante vacaciones no tienen contrato de trabajo, o sea, solamente el periodo donde están trabajando en el semestre. Exactamente. Entonces eso quiere decir que verdaderamente es una población económica bastante vulnerable, especialmente en esos meses. Demasiado. Y son muy pocos los salarios de lujo, que insisto, yo también me pongo a los salarios de lujo, yo también me pongo a las pensiones, pero decir, de nuevo, es decir, ok, ya ahí ni siquiera me rompí la pierna, tengo un dedo roto y me van a pegar un tiro por tener un dedo roto. Claro, mañana ponen esta gentuza, el FES al 1% y le van a tocar el salario catedrático. No Mentira, pueden, no no pueden. pueden, porque eso no pasa por el presupuesto del FES. Va a afectar. ¿Sabe? Sí, pasa por un Primero, derecho, extensión social. de un derecho consagrado de que ese es su salario. Metamos una ley ahí, y yo seré el primero, ¿verdad? Otra falacia de este discurso, ¿verdad? Que es de solo mentiras, reducir el pago del FES es para aumentar el fondo a la educación pública, primaria, secundaria y técnica, secundaria técnica. Qué mentirosa es esta señora. Cuando tiene los comedores escolares totalmente desfinanciados, cuando hay chiquitos y chiquitas que en ese momento no tienen que comer en las escuelas y colegios, ¿sí? Jamás tiene que ver. Tienen desfinanciada la educación y principalmente la educación pública más vulnerable, ¿sí? Que es la primaria, secundaria y secundaria técnica. No, ¿sí? y como lo estamos diciendo, ese discurso lo que atiende es a embrutecer. La masa de fuerza de trabajo ocupacional de este país, tal cual les indiqué yo en el primer apartado, está concentrada en personas con secundaria incompleta y con secundaria. Es decir, el 40% de nuestra gente lo que tiene es el cole. Y ella está diciendo, dejemos de financiar la universidad y focalicemos en las escuelas. A pesar de que igual sabemos que es inoperante, no se va a ejecutar el presupuesto como tal, las juntas de educación se las traen, es un montón de gente corrupta también en muchos casos. Entonces lo que vamos a ver es, de bambalinas, aquí estamos viendo el son. El son neoliberal es generemos ese desfinanciamiento de la universidad, porque la División Social del Trabajo Internacional demanda gente con ciertas características. Entonces, de eso es lo que... A mí lo que me parece interesante, nada más para decir algo muy rápido, es la forma en la que estos nuevos políticos, al enfocarse solo del asunto ideológico, cultural, generan polarizaciones totalmente arbitrarias que luego sirven para que los mismos, pero progres, se metan, ¿verdad? Eso por un lado. Pero por otro lado, en el caso de, por ejemplo, la forma en la que estos cuadros están ya preparando al sujeto que no tiene educación, que no le gusta estudiar, que no quiere la educación superior y que cuestiona muchas cosas por el mismo hecho de ser ignorante en muchos temas, ¿verdad? Pero que entonces le está vendiendo gato por liebre. Exacto. Diciéndole, ay, esta es la panacea porque los profesores universitarios son malos. Pero también le está diciendo al mismo tiempo, voy a desfinanciarle su educación superior. Está diciéndole, usted le costó estudiar, pues resulta que a sus hijos les va a costar más. Todavía. Y nos está vendiendo esa idea, está vendiendo a la gente la deslegitimación de la Costa Rica que nosotros nos enorgullecemos de tener. Está destruyendo Costa Rica. Yo, sobre eso, ¿verdad? Qué interesante, porque otra vez es la estrategia de las nuevas derechas de crear conflictos donde no los hay, porque entonces nos pone a pelear sí, es que los chiquitos merecen más que los universitarios, ¿verdad? Entonces, otra vez... Una lucha de clases ficticia, ¿verdad? Dividir. Esto lo tomaron claramente del fascismo de los 30. Esta cuestión de crear enemigos, una afuera. Entonces ahora el enemigo son los estudiantes universitarios privilegiados frente a los chiquitos, que son los que merecen. No, digámoslo claramente. Esa señora pone a pelear a CONARE porque ella no va a administrar el presupuesto del FES. Todo lo demás lo puede administrar. ¿Sí? ¿Y a dónde va a ir? Al pago de la deuda.
¿cierto? Y a ir en un proceso desfinanciando la educación pública y llevándola a la mercantilización. Yo hablaba con un compañero de trabajo que a veces sobre la privatización de la educación hay también un mito, ¿verdad? Hay gente cuando le dice eso cree que es que van a abrir San Francis y Lincoln. No. Yo viví un año en Chile y yo puedo decir la miseria que es una educación pública, privada. Son cuchitriles que puede abrir cualquier sociedad anónima, ya me imagino, de apellido Müller, ¿cierto? Yo les digo a los costarricenses y a las costarricenses y a todos los que nos ven, cóbrele usted 20,000 colones por mes a un estudiante para que vaya al colegio. Son millones lo que esta gente puede hacer de dinero, cobrando 20,000 pesos en cualquier porquería, ¿sí? Quitándonos a nosotros, porque seguro van a tener que usar nuestras instalaciones, ¿cierto? Solo que con una sociedad anónima, este es el proceso, el proyecto. Por eso las pruebas estandarizadas, compañeros, ¿qué hicieron con las pruebas estandarizadas? ¿Sí? Uno llegaba y decía, uy, seguro va a ser. No, agarraron 15 preguntas de educación abierta, las pasaron ahí, ¿sí? Eran preguntas sin ningún tipo de requerimiento didáctico, evaluativo, ¿sí? Simple y sencillamente para llegar y decir, no saben nada. ¿Sí? Estos pobres huilas no saben nada, por lo tanto, ustedes educadores están perdiendo el tiempo. Otra vez el enemigo, ¿sí? Para que no veamos realmente otra vez la mano y no los títeres. Y es una lástima porque en realidad este país se construyó estando muy orgulloso de que tuviésemos más maestros que soldados. Claro, incluso cuando había ejército, los maestros, y lo podemos ver en cualquier exposición, en cualquier museo, en todo lo demás que nos lo explique, fueron fundamentales en la construcción del país que tenemos hoy en día. Y hoy en día nos están diciendo entonces que son los malos. Ahora, dejemos algo claro, algo que ya hemos hablado en otros momentos. La derecha nos marca la discusión. O sea, y no me gusta hablar de derecha. La élite nos marca el son. ¿En qué sentido? En que nos dicen, ay, hablen de feministas. Ay, hablen de que los malos son los comunistas de la UCR. Entonces, ponen al pueblo contra el pueblo. Al pueblo trabajador que no estudia en la universidad contra el pueblo trabajador que sí estudia en la universidad. En lugar, ¿por qué? Porque nos quieren engañar, quieren que veamos una parte y no veamos el todo. ¿Cuál es el todo? No somos estudiantes contra no estudiantes, somos costarricenses que queremos que nuestra constitución política sea respetada y un gobierno que quiere deslegitimar nuestra constitución. Esa es la verdadera división que estamos hablando aquí. Incluso más, después vamos a hablar de la lucha de clase y todo lo demás. Olvidemos eso por un momento. Lo que estamos reclamando es que aquello que está en la letra de nuestra carta fundamental, que es la Constitución, sea respetada, y la ministra que se supone que tiene que hacer cumplir esa ley está directamente en oposición de ella. Y no es solo la ministra, en realidad ni siquiera es este gobierno, pero este gobierno es un enviado prácticamente del Banco Mundial y el capital financiero para ejecutar. ¿Y ejecutar qué? La destrucción de un Estado social de derecho que está desviando fondos hacia el pueblo cuando debería estar pagando al 100% la deuda externa, ¿verdad? ¿Para qué? Para mantener a los ricos. Aquí sobra el pueblo, sí. Exactamente. Entonces lo que estamos básicamente diciendo es eso, que no nos dividan pueblo con pueblo, que no nos metan gato por liebre. La ministra, el presidente y todo su gabinete no le interesa, se lo juro, que ni un solo costarricense que no esté ligado con el capital financiero. Muy bien, yo ahí también diría como que las noticias, ¿verdad?, construyen ideología. Es muy importante. ¿Qué es lo primero que sale a decir la ministra? Hay un enemigo, ¿verdad? Dice, los estudiantes que lucharon y que me agredieron, sí, son manipulados por Frente Amplio y son comunistas otra vez. Mi experiencia, y tal vez ahí incendie un poco la mesa, sí, pero no importa, a mí me gusta la polémica en la política. Sí, Frente Amplio no es más que un tímido proyecto socialdemócrata, sí, ahorita muy vinculado a Liberación Nacional. No tiene ninguna vinculación con el movimiento estudiantil, sino ha sido más bien para neutralizarlo y utilizarlo políticamente. Sí, la crisis del movimiento estudiantil en este momento en las universidades públicas tiene dos responsables: Frente Amplio, sí, y los partidos trotskistas, que han sido básicamente conciliadores, ¿sí? Nos han metido en discusiones que tienen que ver con qué pantalón usa usted, que si usa agua, que si esto y el otro, y vamos a ver, nosotros vivimos un movimiento estudiantil combativo, ¿cierto? El movimiento estudiantil que surge del 2007, del cual yo me siento orgulloso, que de una batalla impresionante contra el Tratado de Libre Comercio, hoy no existe. ¿Quiénes gobernaron ahí? Liberación, la derecha, los fascistas, los neoliberales, no
dos proyectos, el trotskismo y Frente Amplio. Entonces ahí ve que cada palo aguante su vela, ¿cierto? Porque que el movimiento hoy esté atomizado, que esté débil, que estos conatos de acción directa, ¿verdad? Que uno ve ahí sean sumamente erráticos, ¿verdad? Porque esto no es producto de una estrategia. Yo quisiera que el movimiento estudiantil tuviera una estrategia clara donde se vincularan las formas de movilización con la acción directa. ¿Por qué no? Vamos a ver, esto que vivió la ministra son cosas que son inherentes a cualquier cargo público. Yo, como un simple profesor, he sabido lo que es que un papá, ¿sí?, salido de la reforma, me diga, póngale 100 a mi hijo, lo mando a matar. ¿Ya? Así. Las compañeras orientadoras saben lo que es vivir en una sociedad donde se le dice, vieja esto y el otro, la voy a agarrar. Parte de nuestro trabajo. Ahora cargos de altísima responsabilidad como esta señora, sí, no me venga a llorar. Don Pepe, compañero, se metía a la universidad, a la UCR y le gritaban, hijo de puta, viejo, ¡Hijo de puta! Es un hijo de puta. Vení para romperte el alma. Es parte de la política, ¿ya? Sí, ¿cierto? Es parte de un cargo que yo tengo, a no ser que lo que quiera es una intencionalidad política, que es decir, ahora no negocio porque, haciéndose la víctima. Y vamos a ver. No todos los costarricenses nos tiramos con palomitas del circo que monta este tipejo contra la nación y que si los semanarios. No, nosotros tenemos, hay costarricenses todavía que no nos pasa horchata, nos pasa sangre, ¿no? Vamos a ver, dentro de 10 años nadie se va a acordar quién fue Rodrigo Chávez, ¿ya? Pero la UCR, la Caja del Seguro, ¿sí?, la educación pública, son instituciones que merecen mis hijos y mis nietos, y todos los hijos y nietos de ustedes. Así que no caigamos en este circo. Sepamos diferenciar la paja del trigo. Esto es pura ideología, un plato de babas, puro atol, ¿sí? Y es que lo ideológico viene a permear todo. Ahora que vos estabas hablando sobre que hablan de pagar intereses de deuda, de que todo es pagar deuda, de que tenemos el 60% del Producto Interno Bruto en deuda, de que todo es deuda. Entonces uno se pone a pensar y dice, pucha, uno en la casa con ese sentimiento de padre o madre de familia, paga uno primero la tarjeta de crédito del BAC. Claro. Paga uno eso antes de darle de comer a los chiquitos. No, hombre, uno se muere, uno apaga el teléfono, apaga el teléfono, apaga todo, pero los chiquitos comen primero. Y eso es, ¿por qué? Porque hay toda una ideologización, como lo estamos hablando, un pensamiento de respetar cosas que no deberían de ser respetables, porque antes de cualquiera de esas tonteras está la vida humana. Ese debería ser el referente de racionalidad a partir de cualquier otra cosa, la vida humana. Yo quisiera traer a colación una de las frases o una de las partes del discurso de Nogui Acosta, al menos en este año en el Parlamento, dando respuesta a su quehacer como ministro de Hacienda. Entonces, en una parte, para mí es graciosa, al mismo tiempo lloro, dice él, usted sabe, nosotros somos un país que tiene una relación deuda-PIB del 61% y pagamos intereses al 5% del PIB. Un país como Grecia, que tiene una relación deuda-PIB del 200%, paga un 3% de intereses. Es decir, él nos está diciendo, países como estos, como Grecia, están súper más endeudados que nosotros y pagan menos de intereses. ¿Cuál es la lógica del sacrificio, de dilapilar varios tipos de sistemas de ayuda social costarricense, como el IMAS, como el PANI, como FUSOBI, como FODESAF? ¿Cuál es la lógica? Él dice, miren, recortemos la cuestión social porque los entes gubernamentales, los entes del mercado, que son los mismos que los gubernamentales, ahí fue el inconsciente tal vez conectando, ven con buenos ojos que nosotros nos soquemos la faja en cuestiones sociales. Y así ellos, al ver que nosotros nos socamos la faja en las cuestiones sociales y en gasto corriente como tal, van a empezar a bajar los intereses. Y esa es la lógica de ellos. Entonces, pues vemos entonces como el mismo Nogui Acosta dice, de ahí, Grecia tiene un 200% de endeudamiento y paga un 3%. Nosotros tenemos un 61% y pagamos 5%. Es decir, pagamos 2 puntos por ciento más, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la lógica de decirle a la gente, dejemos de pagar becas? Dejemos de ayudar a cuestiones sociales, porque eso nos va a bajar los intereses en un futuro. Pero vemos contradictoriamente cómo eso en la realidad no es así. Entonces hay sacrificios
por menos educación, sacrificios en un país de mayor violencia, sacrificios en un país de mayor desigualdad, para bajar intereses. ¿Intereses de qué? Pucha, nos perdemos ideológicamente en cosas que no existen. Totalmente Sí, de acuerdo. cuando más bien deberíamos estar apuntando a ver cómo hacemos para que haya un reconocimiento de que esto es una deuda odiosa, que esto es una deuda que hemos ya pagado y 3000 veces hemos pagado con los 200 años de historia colonial y neocolonial que hemos tenido con Estados Unidos, que es el mayor ente crediticio de este país. Porque, o sea, hay muchísimas alternativas. No, Jimé, y un no solo montón. eso, o sea, también hablar, por ejemplo, ¿por qué no hablamos de préstamos con China, que son muchísimo más asequibles para nuestras naciones? O sea, hay muchas otras alternativas. Es que más bien ellos son los ejecutores de los entes crediticios. Ellos quieren que esta realidad se mantenga así. Es que estos técnicos neoliberales, ¿verdad? Juegan mucho de somos muy sabios en la economía y somos los técnicos, ustedes son unos utópicos que creen que, ¿verdad? Que van a hacer la riqueza de dónde. Sí, Solo que pero sí, pero en realidad son bastante limitados, ¿verdad? Porque por hay ejemplo, ejemplos la míos. política económica que surgió a partir del llamado plan fiscal ha sido un desastre y nos la vendían como la panacea, ¿sí? Con la cual íbamos a poder recaudar más, ¿sí? Hoy en lo que estamos viendo más bien, y vos como economista lo sabes, es una contracción de la economía porque no hay flujo, ¿verdad? Porque no hay demanda. ¿Por qué? Porque la señora que tenía una peluquería no puede pagar tanto impuesto y más bien la cierra. Entonces, ¿qué está generando eso? Contracción económica, desempleo, un desastre. O sea, señores, ustedes y sus títulos se los pueden meter donde les quepa, porque lo que han hecho es pasearse en el área que ustedes supuestamente son súper técnicos. Ahora, yo sí metería esa discusión, ¿sí? En este momento hay un proceso mundial de multipolaridad. ¿Sí? Ya no es cierto que tengamos que depender solo de los Estados Unidos, ¿sí? Gobiernos que no pueden ser acusados de comunistas ni de nada de esto, como Rafael Correa, pagó enteramente su deuda. Sí, ajá. Gobernando democráticamente en elecciones, que inclusive ese mismo sistema lo ha traicionado, y fue el periodo de mayor esplendor. Se fue Correa. ¿Qué tenemos hoy en Ecuador? Un narcoestado, un estado fallido, ¿sí? Un tipo que se caracterizaba a sí mismo como un social cristiano, claro. ¿Sí? Un anticomunista, él mismo lo decía. En mi cabeza no cabe un proyecto socialista. Pagó enteramente su deuda. Néstor Kirchner pagó enteramente su deuda. Bonanza. Usted se quita a esos usureros, ¿sí? Esos saqueadores, ideas y logra el país progresar. De hecho, como vos ponías de ejemplo, que esa familia va a poder salir adelante si debe el doble de su salario en tarjetas de crédito. Es ilógico, ¿verdad? Entonces, ahí está, costarricenses, todo lo demás es puro atolillo, ¿verdad? Uno de los datos que también trae a colación para el día de hoy es, en efecto, cómo podemos dividir la deuda pública de este país y qué relación tiene con que no se quiera distribuir las inversiones necesarias para educación como tal. A ver, la deuda pública de este país, estábamos comentando que es un 61% del Producto Interno Bruto para el año. ¿Quiénes son a quienes les debemos? ¿Acaso no tienen conexo con la educación privada? ¿Acaso esta gente de banco privado no presta o no gira también a lo que es la educación como tal y le es factible un desfinanciamiento de la educación pública? Bueno, nosotros vemos que en efecto lo que es la deuda de este país, un 74%, está anclada en inversores nacionales. Si nosotros quisiéramos someter a discusión la distribución de los recursos públicos para educación, podríamos planteárnoslo de una forma sencilla, porque la única manera en la que nos amenazan por no pagar deudas es que los entes internacionales van a dejar de tener ese flujo de financiamiento para el país. Pero paradójicamente nosotros no le debemos al Fondo Monetario, ni le debemos al Banco Mundial, ni le debemos a inversores nacionales que están concentrados en un 74%. Calixto Chávez, todos esos tipos. Y casualmente, gente, para que lo veamos, gente, es que esto hay que hablarlo. Ese 74% de deuda por la cual no nos dejan invertir en educación está contenida en también entidades estatales como el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional, que en efecto los quieren vender. Ajá. Entonces, ¿a quién le vamos a pagar esa deuda y bajo cuáles preceptos va a llegar a ser si no es para un ente privado? Entonces, recapitulando, gente, el asunto es que dilapidar lo que sería la inversión educativa a partir de las costas de gato casero.
Eso es lo que quería decir ahí. Claro, no, totalmente de acuerdo. De hecho, ya como para terminar este tema, pues eso, ¿verdad? Nos están dando gato por liebre y definitivamente, lastimosamente, no tenemos un movimiento popular organizado. Al contrario de lo que estábamos describiendo, desde hace años están preparando el sujeto perfecto para recibir cual esclavo cuanta vejámenes nos ponga el gobierno. Pero lo primero que tienen que hacer es desarticularnos, ¿verdad? Entonces ya esta última parte, esta conclusión, me gustaría que habláramos de algo que ya empezamos a hablar, especialmente del lado del movimiento estudiantil, el movimiento sindical, especialmente asociado al sector público, al sector de maestros, ¿verdad? ¿Cuáles son los organismos que nos quedan desde el poder popular para poder combatir a estas personas? Porque como ya vemos, ni siquiera la Asamblea Legislativa tiene una potestad más allá de simbólica, que es la moción de censura. Entonces, ¿cuáles serían los mecanismos reales que tienen un movimiento estudiantil que no solamente ha sido sujeto y víctima de estas políticas que estamos describiendo, sino también las que describió Juan Diego? Una atomización sistemática por parte de la progresía o por parte del representante del Frente Amplio y los trotskistas, ¿verdad? Una atomización individualista que es una excrescencia propia del mismo capitalismo, ¿verdad? Son la pata izquierda del capital, ¿verdad? Justifican todo lo que estamos teniendo porque atrás de todo son es el movimiento popular inoperante que ha sido totalmente inútil para poder frenar cualquier tipo de estas cosas. Me atrevo a decir que eso no es aleatorio. Entonces también abro aquí el espacio para que discutamos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el movimiento popular o qué alternativas tenemos para también proponer a los costarricenses y a quien nos esté viendo en otras partes del mundo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Bueno, en primera instancia yo digo que una de las cuestiones fundamentales en esto de los movimientos sociales es cómo catapultan o capitalizan a los sujetos, los chicos. En el 2012 participé en la manifestación de Fotocopiando por Estudiar y muchas de las personas en las que estábamos ahí subidos en esa asamblea legislativa pues hoy terminan siendo gente que son funcionarios públicos de estos mismos gobiernos, de estos mismos partidos políticos. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que tener de primera instancia es claridad. Claridad de nuestros cuadros, claridad de la gente que está en estos movimientos, porque que se apacigüe los movimientos estudiantiles son hasta cierto punto el efecto de aquel servilismo, de aquel trampolín que implica esto. Mucha de la gente con la cual yo luché para que no se privatizara las fotocopias por efecto del TLC, por ejemplo, fueron asistentes quienes les llevaban el café a distintos ministros que crean estas políticas. Claro. Entonces, Paola Vega, por ejemplo. Siempre, bueno, y si ustedes se acuerdan en la cuestión del no al TLC, siempre salen figuras que se terminan vendiendo. Eva Siempre Carazo. sale gente, Eva Carazo. Bueno, yo no quiero mencionar a los míos porque qué pereza, pero tengo muchos en mente. Todos con el PAC o con Patrin, el INAMU. Es una cuestión ahí que da tristeza, es decir, nos mataron el movimiento estudiantil, o nos lo matan estos movimientos sectarios casi que de grupúsculos, con sus tonteras y con sus enemigos imaginarios. Que les importa más lo que tiene entre las patas que lo que le está pasando al país. O lo que sea, puede ser cualquier tipo de problema. Estos grupúsculos nos matan el movimiento o nos lo matan el movimiento estos chicos de trampolín, que lo que quieren es terminar con estos puestos políticos. Entonces una de las primeras propuestas que a mí me gustaría sería formación política con claridad. Formación política con la gente y no sé, ¿cómo le introducimos a la gente valores para que no se venda? ¿Cómo hacemos? Bueno, estamos haciendo un ejercicio de eso. Básicamente yo creo que hay que plantear la discusión históricamente, ¿verdad? Ningún hecho concreto político hoy es producto de nada, ¿verdad? Es producto de circunstancias, procesos que han generado esto, ¿verdad? El desastre del movimiento popular actualmente es el producto de traiciones, ¿verdad? Concretas. A mí nunca se me olvida, vos que ahora tocas el punto de la huelga contra el fotocopiado, ¿verdad? Que nosotros nos subimos lo digo con mucho orgullo, ¿verdad? Nosotros fuimos de los que tomamos la asamblea y todo esto. Me acuerdo perfectamente de estos aviondos líderes estudiantiles, ¿verdad? Políticamente correctos, ¿verdad? Y del movimiento sindical que nos decían, es que ustedes no saben nada de la lucha social. Y nosotros les decíamos, pero ustedes son expertos en perderlas. ¿Sí? Uh-huh. Sí, eso ha sido el movimiento sindical y el movimiento popular en los últimos 20 años, ¿verdad? Una experiencia de derrota en derrota, ¿verdad? Desde la huelga del 95, ¿sí? Donde prácticamente fuimos derrotados, no por el gobierno de Figueres,
sino por los aparatos sindicales que traicionaron esa huelga. Claro. Sí. Esos son los primeros. Bueno, el combo del ICE prácticamente estuvimos a semanas de sacar en un helicóptero a Miguel Ángel Rodríguez. ¿Sí? ¿Quién traicionó eso? El movimiento sindical, pactando con la idea esta de que debemos ser buenos chicos. Otro elemento, digamos, que a mí me gusta mucho discutir es que le hemos cedido la irreverencia política a la derecha. La derecha sí puede dar golpes de Estado, la derecha sí puede tomar instituciones, la derecha sí... Nosotros, la izquierda, o ¿verdad? El mundo popular, debemos ser políticamente muy correctos, ¿cierto? Portarnos muy bien porque vamos a ver cómo nos dan un campito en la asamblea. ¿Sí? Y ahí, progresivamente, porque nuestras ideas van a ser tan lindas que la gente... No, la política es conflicto, ¿cierto? Desde Aristóteles, ¿sí? Y si no sabemos plantear que o ganamos o perdemos, porque es así, los empates no existen, ¿sí? ¿Cierto? Y eso ha sido, ¿verdad? Partamos de la huelga del 95, el combo del ICE, ¿cierto? El no al TLC, todo ha sido prácticamente una ausencia de una estrategia para ganar, compañeros. Correcto. Eso es lo que no tenemos. La izquierda se acostumbró a vivir perdiendo y en una nostalgia. Y ahí básicamente yo creería que hay gente que ya no tiene nada que decir. Ya se acostumbraron a vivir ahí, que dejen su campito, ¿sí? Y que entiendan que debe ser reconstruido un movimiento sindical y popular desde nuevos aparatos, ¿sí? Con gente muy novedosa. Yo nada más como para terminar, también hay un tema de construcción del afiliado sindical. Ningún movimiento sindical puede reconstruirse y poder plantar cara a la ofensiva neoliberal cuando tenemos agremiados que escogen su sindicato por cuál da más días libres o por cuál da un bolso, ¿sí? Eso han construido el educador, ¿sí? Nada más. ¿Por qué? Porque tenemos enemigos en las direcciones sindicales que nos dicen toda huelga está perdida porque tenemos la ley antihuelgas. Compañeros, que huelga es legal. ¿Y quién firmó esa huelga antihuelgas? ¿Quién fue el que hizo la reformulación de lo que era el Código de Trabajo? Con bombos y platillos. ¿Quiénes fueron? Esas mismas fuerzas progresistas. Totalmente. Esas mismas fuerzas progresistas, para no decir nombres, porque a mí me da cosilla usar nombres, no porque tenga miedo, sino porque los pongo aquí. Empiezan a existir y a mí no me gusta. Yo quiero olvidarlos, sí señalarlos por las culpas que tienen, pero yo no quiero decir sus nombres porque es avivarlos. Ustedes saben que publicidad buena o publicidad mala es la misma. Sí. Para ir cerrando, al menos yo desde mi óptica, la propuesta que me imagino es un movimiento político con conciencia y, muy importante, con direcciones orgánicas. Con gente que esté arraigada a su tradición, arraigada a su clase, arraigada a su barrio. Que no sean gente que les dan un empujoncito, los bañan y les ponen trajecito y ya se les olvida a quiénes representan, de dónde vienen, qué necesidades pasaron para llegar ahí. Entonces, gente, al menos hoy, para recapitular y cerrar mi idea, estamos viviendo en una sociedad donde, como muy bien indica el compañero, tenemos chivos expiatorios, no estamos peleando lo que hay que pelear, y al mismo tiempo estamos viendo un retroceso de uno de nuestros mayores valores, que es la educación. Correcto. Nuestra educación es fundamental y nos están reduciendo a ser muy autómatas. Ya después haremos un programa sobre inteligencia artificial, que es lo que yo quiero hacer, y automatización, pero por ahora estamos viviendo una catástrofe y por mucho la pobrecita no es esa señora con ese masking tape en una oreja, porque eso no es. Jugando de eso trompa. No es. Entonces le paso la bola. Bueno, de mi parte, chicos. o sea, yo, a ver, varias cosas que señalar para ya cerrar, que son como muy puntuales. Ningún revolucionario se ha llamado a sí mismo de izquierda o derecha. O sea, se reconoce evidentemente que la izquierda y la derecha son paradigmas burgueses, que es para que ellos tracen la línea de conversación, ellos nos pongan los temas que deberíamos discutir, cuando en realidad lo que queríamos decir, no papito, no va por ese lado, va por otro lado, sabemos que ustedes son el enemigo. Entonces sería ese mismo decir que ya no solamente la izquierda y la derecha son paradigmas de la élite, de la casta política. No, es que el término conservador y progresista son igual términos que son absolutamente vacíos y solo sirven para alternarse el poder de forma totalmente arbitraria, porque su política económica resulta que es exactamente la misma. Sus señores económicos son exactamente los mismos y representan un modelo que, como estamos viendo y lo evidencian los datos, por lo menos desde hace 10 años se puede evidenciar.
¿verdad? En ese sentido, entonces no me importa si ustedes son progres, si son conservadores, si están por el aborto, si no están por el aborto, si quieren los gays, si no quieren los gays. Esos son temas postre. Me interesa saber que mis hijos y mis nietos van a tener acceso a la educación mejor que la que yo tuve y mejor que la que tuvieron mis padres, que no es lo que estamos viviendo. Me gustaría saber que vamos a conservar la mejor universidad de toda la región centroamericana. Es que no siquiera es una pérdida para Costa Rica, es una pérdida para la región, es una pérdida para el mundo, ¿verdad? Entonces, diciendo todo eso también, indicar, vivimos una atomización, que también lo podemos ver en los parte de los sindicatos. ¿En qué sentido? El sindicato funciona de forma absolutamente gremialista y vertical. Primero, a lo interno de forma vertical y a lo nivel nacional, solo me interesa mi gremio. Yo de hecho, esto me lo decía Juan Diego, si el sindicato, especialmente educadores, hoy en día traiciona al movimiento estudiantil, que puede ser un movimiento estudiantil estúpido, desubicado y atomizado, todo lo que ustedes quieran, pero si lo traiciona, lo que estamos viendo es, de nuevo, una herramienta eficaz para el poder fáctico actualmente existente para seguir dominándonos y dividiéndonos. Tanto el movimiento estudiantil, el movimiento sindical del sector público y privado, que realmente eso es privado, no existe, tiene que actuar de forma en conjunta para poder demostrarle al pueblo costarricense que esto es por Costa Rica, no por progres o conservadores o con cualquier tontera que nos quieren tirar con cada campaña política. Ok, yo plantearía varias cosas. Por ejemplo, en el mundo sindical del magisterio, ¿en qué nos tienen embobados? Por ejemplo, que hay una mesa paritaria. Desde el gobierno del PAC se inventó una tal mesa paritaria donde los representantes sindicales llegan a decirle a los ministros del caso, vea, por favor nos da el aumento salarial, por favor. Ajá, y el gobierno ahí, otra vez, la olla con atol. ¿Sí? No se puede por plan fiscal. Bueno, entonces que bajan de ahí y nos dicen, vea, es que las anualidades no se pueden porque hay ¿cómo le dicen? Sí, un tope fiscal y entonces pues ahí se quedan. Sí, lo que estamos viendo es la gente desligándose del sindicato porque le da asco, que no sirva para nada. ¿Cierto? Entonces, para mí aquí hay una discusión política e ideológica de los nuevos aparatos de representatividad popular que deben vincular, por ejemplo, nada más para discutir, no existe la organización sindical del magisterio en los colegios privados. Te echan, en los colegios privados. ¿A dónde está APSE? Dando la lucha ahí. ¿Dónde está ANDE? ¿Dónde está el SEC? Bueno, mejor ni hablar de él. Pero yo plantearía que hay una discusión política que tiene que ver, que yo no sé si esto es de izquierda o de derecha, pero son 3 pilares fundamentales: soberanía política, independencia económica para un proyecto y justicia social. ¿Sí? El que haga eso en este país puede resucitarlo. Me parece a mí importantísimo. Ahora, a nivel estratégico, sí, yo que fui luchador estudiantil por muchos años, recuerdo que una de las cosas que más le pullaba a la FEUR, a la FEUNA, era que le pudiéramos disputar su poder de organización y de representatividad. ¿A partir de qué? Una cuestión muy importante: la movilización y la autonomía. Y el concepto de autonomía se ha vulgarizado a montones, porque ahora ser autónomo es como, no sé, como que no hacer nada, ¿verdad? Porque cualquiera, no, la autonomía tiene que ver con 3 pilares materiales. ¿Autonomía de qué? De la rectoría. El movimiento estudiantil tiene que tener una política autónoma de los rectores. Señores y señoras, aunque Chávez lo diga y diga que estos son Lenin y Stalin y Trotsky, no, los rectores son burgueses, y están luchando simple y sencillamente por sus intereses de clase. El movimiento estudiantil tiene que tener una política autónoma de rectoría, autónoma del Estado y autónoma de las organizaciones sindicales, y veremos resucitar al movimiento estudiantil. ¿En qué? Muy importante, Pablo y Jimena, la discusión. Al estudiante se le ha dicho, usted tiene que estar metido en el aula y saque su título. Eso no es el movimiento estudiantil. Sí, debemos retomar las asambleas, sí, la discusión y principalmente la democracia desde abajo. Me parece muy importante que en este momento hayan discusiones por asambleas en las facultades, sacar a los estudiantes de las aulas, ¿sí? Plantear básicamente una política
de consignas y demandas desde el movimiento estudiantil, y principalmente también en el movimiento estudiantil hay estratos y clases. No va a ser la misma lucha estos chiquitos que vienen del San Pepino, del San Clair, del otro y del otro, que los estudiantes que hoy están con beca 5. Yo me acuerdo que yo siempre generaba una polémica muy grande. Las becas principalmente tienen que ser a los sectores más desfavorecidos, y los muchachos o muchachas que vienen de colegio privado, la universidad también debería cobrarles. ¿Sí? Si vienen de pagar $2,000 de colegios privados y vienen a la universidad, ahora sí público, eso no es malo, ¿verdad? Eso no es la público malo, ¿verdad? No, ¿cierto? Sí, ahí sí van así, ¿verdad? ¡Zum! De una vez, de víboras. Entonces sí, yo Otto Guevara estudiando con beca. Yo criticaría mucho que si la FEUR tiene legitimidad para decir que la FEUNA la única instancia para negociar en este momento. Me parecería que debería haber por lo menos una crítica a estas instancias que son muy burocratizadas. Ustedes que son más recientes, hoy la FEUR no representa a nadie, ¿cierto? Es como mucho como el Estado, vota el 20, 30%. Hay un movimiento estudiantil que debe ser reconstruido. Todos terminan en el PAC. Bueno, sí. Terminaban cuando existía. Ahora está el pelea. Otra cuestión muy importante, si queremos salir de esto, ¿verdad? Lo que yo le digo el reflujo, es que el neoliberalismo es una ideología, una visión de mundo. Nosotros debemos dotarnos de aparatos ideológicos y comunicativos que demos la batalla ideológica. Esto es lo que estamos intentando hacer, pero por favor, nosotros venimos de que nos digan que hubo una izquierda que tuvo 9 diputados, hubo una izquierda que en este momento tiene, ¿cómo es posible que de 9 diputados no hayamos podido construir medios de comunicación que les disputen a ellos? ¿Cierto? Eso, perdón, pero yo sí lo voy a decir, yo no tengo ningún interés partidista. Esa era la visión que vendía Merino. Merino decía, vamos a construir un frente que represente al movimiento popular en las asambleas. Vamos a hacer, un dispositivo de los movimientos populares en la asamblea. Así nos vendieron, ¿cierto? ¿Qué iban a hacer? Ok, terminaron siendo, ¿verdad?, autónomos ahí, sus intereses, ¿verdad? Me parece a mí que es indispensable esos medios de comunicación para dar la batalla ideológica. Me parece muy, muy importante que haya constantemente una visión de lo que dice Jimena. No es desligarse del sindicato, no es decir nada sirve, ¿cierto? Este pesimismo con el que el neoliberalismo nos ataca, ¿verdad? Hay como dos pilares: individualismo, ¿sí? Una culpa fundamental sobre mí, ¿sí? Que es, yo soy pobre porque no estudio mandarín a las 2 de la mañana después de la constru, ¿cierto? Esa es mi culpa, porque, ¿verdad? Hay gente que sí lo hace en China, ¿verdad? En Singapur, en todos estos lados, ¿sí? O sea, esclavos. Y el otro, me parece muy, muy importante, que hay que quitarse de encima, es básicamente esa idea de que solitos podemos, ¿no? Básicamente no todo está perdido, hay que volver a retomar a los sindicatos. Viene el Congreso de APSE, esperamos que sea rica la discusión y básicamente que los dirigentes sindicales entiendan algo. La realidad es concreta y tiene leyes. Si el movimiento sindical no sabe leer que hay sectores que se están despertando y que debemos apuntalar esto, ¿verdad? ¿Cierto? Que hay sectores, hoy el movimiento estudiantil con todas sus falencias y limitaciones, yo lo saludo, ¿cierto? Yo hoy saludo esta acción. Como le digo, podríamos criticar, pero es de lo que veníamos, Jimena, ¿cierto? De lo que veníamos, de una FEUR. No se le puede exigir mucho de despedirle al salón. Sí, hay gente que está diciendo, hey, señora, usted nos está destruyendo la vida, ¿ya? Y no solo a nosotros, a todas las personas que pueden acceder a una educación pública. Yo vengo de las Alamedas de Atillo 8, ¿cierto? Yo accedí a ser educador porque tuve una universidad, la mejor universidad de Centroamérica, que me dijo, usted estudia con una beca, si no yo no hubiera podido, ¿cierto? Y es algo que a mí no me van a venir a quitar, porque esa señora viene a creerse que el costarricense, o que todos los costarricenses estamos viendo con palomitas sus payasadas, ¿no? Aquí de ahí nos encontrarán dando la lucha. Muchas gracias. Bueno, yo nada más quisiera cerrar el programa del día de hoy, darles las gracias a todos por venir, a los compañeros, a Jime, a los que nos están viendo. Muchísimas gracias por el espacio y no queda más que seguir viendo este programa, de seguir conversándolo con la gente, de seguir diciendo, mira, me parece que lo que ellos dicen está bien o está mal, discutámoslo. La única manera en la que va a haber un cambio social es con la fuerza colectiva. La individualidad o el movimiento aislado no le sirve a nadie más que a ellos, que sí están organizados por su interés. Ya sabemos, la maximización de la ganancia. Entonces, bueno, quiero terminar esto con una frase de Gramsci. Me parece importante
porque se trata básicamente de lo que estamos hablando hoy y dice así: si un científico se equivoca en su hipótesis, no es tan grave. Después de todo se pierde una cierta cantidad de riqueza, de cosas, una solución se precipita, un globo se revienta. Si el hombre político se equivoca en su hipótesis, es la vida de los hombres la que corre peligro, es el hambre, es la rebelión, es la revolución para no morirse de hambre. Esperemos que eso sea así, no quiero que lleguemos a esos términos en este país, ojalá que no, pero muy cierto. Así que gente, muchísimas gracias por vernos, los comentarios en la parte de abajo, vamos a seguir existiendo a los que les gusta y a los que no, y vamos para adelante con esto. Chao. Recuerden darle like, recuerden dar compartir, recuerden que las donaciones están abajo y seguirnos en redes sociales. Así que saludo a los estudiantes del Liceo del Sur, novenos años, ¿verdad? Que supongo que van a ver este programa. muy bien. Linda, chiquillos, aguante el sur. Abrazos ciberófonos y besos socialistas.